J.P. Cook, Historia e historiadores en el siglo XIX, Mundo de Cultura Económica, versión española de Ernestina Champurrand y Ramón Iglesia. Capítulo 11. La Escuela Política. Guizot Migne Thiers. La escuela fundada por Thierry y que llegó con Michelet a la cumbre de su gloria, surgió del movimiento romántico y pereció con él. Junto a ella apareció un grupo de escritores cuyo objetivo era más bien explicar que relatar, enseñar que pintar, para quienes el individuo tenía menos interés que el estado, la anatomía y la fisiología de la historia, mucha más importancia que su forma y su color externos. Entre sus principales intereses se hallaban la estructura de la sociedad, la evolución de las formas de gobierno y la relación de los estados entre sí. Su ideal consistía en aplicar a la historia los métodos de la ciencia. Primero, Guizot era hijo de padres protestantes y conservó durante toda su vida la grave austeridad del protestantismo francés. Su padre se había rebelado contra los excesos de la revolución, pagando esta culpa con su vida. El hijo fue siempre un liberal moderado en 1789. Pronto fue conocido por su vasta erudición y su notable talento, y en 1812, los 24 años, Fontans lo nombró suplente de la Créteil en su cátedra de Historia de la Sorbona. A la caída del imperio, entró en la vida pública. Ya había conquistado un lugar preeminente entre el pequeño pero distinguido grupo de los doctrinarios o liberales que seguían a Roger Collard. En calidad de representante suyo acudió a Gante para persuadir a Luis XVIII a que concediese una constitución. Durante los primeros años de la Restauración ocupó una serie de altos puestos administrativos. En dos notables panfletos insistía en el derecho que tenía la clase media a ser la influencia decisiva de la política y predicaba los ideales del justo medio. La supremacía de la burguesía culta constituía el término medio entre los absurdos rivales del derecho divino y la soberanía de la chusma. Los enemigos de la sociedad eran el absolutismo y el jacobinismo. En aquel momento el enemigo era la contrarrevolución. Nunca debería cederse el terreno ganado a la revolución, pero este solo podía conservarse de modo perdurable mediante el equilibrio de una monarquía genuinamente constitucional. La caída de los doctrinarios en 1820 volvió a Guizot su cátedra, y en el primer curso sobre los orígenes del gobierno representativo, expresó su entusiasmo por las instituciones inglesas. Más importantes fueron sus conferencias sobre las instituciones de Francia, que como las anteriores sirvieron de vehículo a su propaganda política. Tan claramente abordaron los palpitantes problemas del momento que se hizo callar al profesor en 1822. Una parte del curso apareció en 1823 en sus ensayos sobre la historia de Francia. Su objeto era averiguar cómo las instituciones libres aristocráticas y monárquicas lucharon y se combinaron hasta el siglo X. El primero y más importante de estos ensayos trata de gobierno municipal en el Imperio Romano. ¿Por qué cayó el imperio? La esclavitud, el despilfarro y el despotismo habían existido durante toda la era imperial. Guizot estuvo más cerca de una explicación al recordar que se trataba sobre todo de una aglomeración de ciudades y cuando explicaba cómo los curiales que dirigían los asuntos municipales y respondían de los ingresos se desplomaron bajo esa carga. Cuando las clases medias se vieron arruinadas a causa de los impuestos, no quedaban otros recursos. Los ensayos siguientes que estudiaban
el establecimiento de los francos en Galia, las causas de la caída de los merovingios y carolingios, las instituciones de los francos y el régimen feudal nos revelan a un germanista convencido. El último ensayo, que trata de las causas del establecimiento del sistema representativo en Inglaterra, explica cómo los intereses rivales del rey, de los nobles y del pueblo produjeron el equilibrio que permitió el desarrollo de un gobierno libre y ordenado. Después de describir la Inglaterra medieval en sus conferencias y ensayos y la Inglaterra moderna en sus folletos, Guizot se enfrascó en la lucha constitucional del siglo XVII. Empieza su historia de la Revolución Inglesa con el acceso al trono de Carlos I. No intenta descubrir nuevo material ni dramatizar el conflicto. Es un grabado, no un cuadro. Estamos en manos de un estadista a la búsqueda de lecciones prácticas y que no duda cuál lado tiene razón. El contraste con la Revolución Francesa se halla siempre ante sus ojos. Inglaterra, sabiamente, no hizo el menor intento para interrumpir el curso natural de los hechos. Los jefes del Partido Popular apelaron al precedente, limitándose a resistirse al abuso de la prerrogativa real. Hubo varias causas de esta fundamental diferencia. La Revolución Inglesa no fue social sino política. Buscaba libertad, no igualdad. Era religiosa, no racionalista. Fue llevada a cabo por hombres hacendados y de gran inteligencia como Hamden y Pym, precursores del movimiento a favor de la libertad racional que ha cambiado la faz del mundo. La obra se interrumpió por un retorno a su cátedra en 1828. En las conferencias pronunciadas durante los 3 años siguientes se basa su fama mundial como historiador. Dejaba en sus oyentes una impresión imborrable. Jules Simon declaró que era la elocuencia misma, pero a la inversa de casi todos los hombres elocuentes se expresaba con gran concisión. Entonces excluía rigurosamente las alusiones políticas. Aparecía ante su público para tratar de los asuntos humanos como si estuviera por encima de las mezquinas luchas de la humanidad. La historia de la civilización en Europa, con la que empezó, era el primer examen inteligible del tema e introducía un nuevo método de estudio. Declaraba que el mundo moderno era superior al antiguo porque combinaba valiosos documentos que antes existían aislados, elementos que antes existían aislados. El Imperio Romano legó el sistema municipal, un derecho escrito y la idea del gobierno imperial. La Iglesia cristiana aportó elevadas doctrinas y una organización universal. Los bárbaros trajeron consigo la libertad personal y la costumbre de la asociación voluntaria. Estos elementos necesitaron para amalgamarse un prolongado periodo y la Edad Media fue el campo de batalla de sus aspiraciones. Las pretensiones feudales y eclesiásticas deben ser tratadas con respeto, ya que incorporan tradiciones venerables y responden a necesidades ampliamente sentidas. Pero el principal órgano y símbolo de progreso durante la Baja Edad Media se encuentra en el desarrollo de una clase media situada entre la aristocracia y el campesinado, pues su existencia implicó a la larga el gobierno representativo. La Reforma estimuló el espíritu crítico y la Revolución Puritana señaló el triunfo de la autonomía en Inglaterra y el comienzo de su conquista del mundo civilizado. El curso termina en vísperas de la Revolución Francesa que el desarrollo en número, inteligencia y riqueza del tercer estado hizo inevitable. El valor de las conferencias es muy distinto, pero el curso en su conjunto constituía un enorme adelanto en la interpretación de la historia y es aún el examen más sugestivo del desarrollo de la civilización europea. Guizot contempla el vasto campo como desde una elevada torre. Su mirada se posa siempre en el horizonte distante y en la obra colectiva. Su filosofía de la historia consiste en una fe inamovible en la providencia, pero explica las transformaciones de la sociedad por causas puramente profanas. Su presentación de las distintas fases de la vida europea ofrece poco margen a la crítica, pero la influencia de los individuos y el capítulo de los accidentes se hallan subestimados. Las épocas se entablan demasiado claramente unas en otras, se ensamblan demasiado claramente unas en otras, y el diseño del mosaico es de una exactitud sospechosa. Cuando Saint-Beuve hubo leído esos elevados discursos, bajó de sus anaqueles un tomo de Arré para que le recordara cómo se hacía realmente la historia.
Tal crítica es un poco ambiciosa, pero no del todo inmerecida. Se corre peligro mezclándose con la masa, pero también es arriesgado contemplar los cambios y la suerte de la vida mortal desde la cima del Olimpo. Guizot siguió su primer curso con un detallado examen del desarrollo de la civilización en Francia, a la que eligió como espejo de los destinos de Europa. Empieza describiendo las condiciones sociales e intelectuales, civiles y religiosas de la Galia antes de la invasión germánica, el carácter y las instituciones de los germanos allende el Rin, finalmente la invasión misma y la acción recíproca de las sociedades bárbara y romantizada. En el orden civil esboza el origen y el carácter de los códigos bárbaros. En el mundo religioso describe la organización interna de la Iglesia y su relación con la sociedad civil. Ilustra la vida intelectual con un examen de escasa literatura de entonces, el carácter y la política de Carlomagno, sus reformas administrativas, su influencia sobre la legislación y la educación son minuciosamente estudiados. La descripción de la Iglesia y del progreso de la teología y de la filosofía cierran este examen. En 30 conferencias analiza la vida de 5 siglos con extraordinaria maestría y amplio saber. En 1830 inició una investigación similar acerca del periodo feudal, al que situaba entre Hugo Capeto y Felipe el Hermoso. Cuando había completado su estudio del feudalismo y de la monarquía, el curso se vio súbitamente interrumpido por la revolución de 1830 que lanzó al historiador en los turbios mares de la política. La brusca interrupción de la historia de la civilización en Francia es una de las mayores pérdidas sufridas por la ciencia histórica, incluso en su forma fragmentaria, es una de las más grandes obras del siglo. Guizot fue el primero en hacer la disección de una sociedad como el anatómico la hace de un cuerpo. El primero en estudiar las funciones del organismo social como el fisiólogo estudia las del animal. La obra es un modelo de organización haciendo justicia a la vasta diversidad de los fenómenos que integran la civilización sin perder de vista la unidad de la vida nacional. Las conferencias convencieron hasta a los más escépticos de que existía la posibilidad de un estudio científico de la historia. Ninguno de sus predecesores le igualó ni ninguno de sus sucesores lo ha igualado en el don de ordenar y comparar grandes masas de hechos, en trazar su encadenamiento y analizar las fuerzas que encarnan. Nadie se ha superado nunca en su capacidad para captar las ideas que están tras los acontecimientos, en discernir los cambios internos que gobiernan las transformaciones exteriores y en reconocer las tendencias intelectuales de una época. Las críticas sugeridas por el curso de 1828 se aplicaron igualmente a los que siguieron. Él mismo afirmaba que el historiador tenía una triple tarea. Debe reunir los hechos y saber cómo están relacionados. Esto puede llamarse anatomía histórica. Debe descubrir la organización y la vida de las sociedades, las leyes que presiden el curso de los acontecimientos. Esto es la fisiología de la historia. Abre comillas, pero ¿conocéis también su fisionomía externa? ¿Tenéis ante vuestros ojos sus rasgos individuales? Los hechos ahora inanimados estuvieron un tiempo llenos de vida. Si no han vivido para vosotros, no podéis conocerlos. La investigación de los hechos, el estudio de sus relaciones, la reproducción de su forma y movimiento, esto constituye la historia y toda gran obra histórica debe someterse a estas pruebas. Cierra comillas. El párrafo es a la vez un testimonio de la elevada concepción que tenía Guizot acerca de los deberes del historiador y una sentencia sobre sus propias limitaciones. La reproducción de la viva fisonomía del pasado supera sus facultades. Admiraba a Scott y a Fenimore Cooper y recomendaba el estudio de sus novelas, pero no muestra trazas de su influencia. Le falta poder narrativo y descriptivo, imaginación pictórica y dramática, interés por el individuo y lo particular. La historia es aquí, de nuevo, demasiado simétrica. La crítica más aguda de este hábito intelectual es de Saint-Beuve. Abre comillas, los escritos de Guizot forman una cadena de la cual no puede quitarse un solo eslabón. Su objeto es gobernar y organizar el pasado tanto como el presente. Soy uno de los que dudan si le es dado al hombre abarcar las causas de la historia de un modo completo y con tan absoluta certidumbre. Entender el presente le parece casi fuera de su alcance.
La historia vista a distancia sufre una singular metamorfosis, produce la ilusión, la más peligrosa de todas, de que es racional. Las locuras, las ambiciones, los mil extraños accidentes que la integran, todo esto desaparece. Cada accidente se transforma en una necesidad. La historia quizá es demasiado lógica para ser verdadera, cierra comillas. Como otros precursores, poseía los defectos de sus mismas cualidades. Guizot aprovechó su alta situación política para favorecer de muchos modos los intereses de la historia. La organización de los estudios históricos en Francia data del reinado de Luis Felipe. Según frase de Thierry, la historia se convirtió en una institución nacional. La primera de sus empresas fue la formación de una Société de l'Histoire de France, con ayuda de Thiers, Parente, Mignet, Fourier, Reward, Gerard y otros conocidos eruditos. Sus actividades incluían nuevas ediciones de los cronistas y la publicación de material manuscrito, como las cartas de Mazarino y los informes del proceso de Juana de Arco. A la muerte de Barante en 1866, Guizot, que había cuidado de su desenvolvimiento, fue nombrado presidente, siendo sucedido a su vez por Leopold Delisle. El trabajo de la sociedad ha sido de gran valor. Casi todos los historiadores franceses se encontraron entre sus miembros. Pero fue aún de mayor importancia el proyecto para la publicación de las fuentes manuscritas de la historia francesa a expensas del Estado. La idea no era nueva. Moreau, que fue el historiógrafo de Francia a fines del reinado de Luis XV, concibió la idea de obtener copias de cartas y documentos. Un cabinet de Chartres fue fundado en 1762 y la labor de las transcripciones confiada a los benedictinos. La superstición de la orden arruinó la empresa, pero el trabajo de copiar innumerables documentos antes de que estallara la tormenta en la que desaparecieran tantos originales no se perdió. En 1833 Guizot envió al rey un memorándum proponiendo que el Estado emprendiera la publicación de manuscritos. Afirmaba que los mayores esfuerzos aislados solo podían dar resultados limitados y parciales. Una riqueza incalculable se hallaba enterrada en los archivos de Francia. Luis Felipe se interesó por el proyecto formándose un comité en el Ministerio de Instrucción Pública para actuar como centro y guía de las tareas locales. Entre los primeros volúmenes de los Documents Inédits que se encuentran las obras de Mignet sobre la sucesión española, de Thierry acerca de Tiercetat y las ediciones hechas por Gerard de los cartularios monásticos, distinguiéndose de los Monumenta y de las series de Rolls, porque se le limitaba el material inédito. La magnífica empresa prestó inapreciables servicios al progreso de los estudios históricos en Francia. Otro servicio muy grande consistió en el resurgimiento de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Cuando el ministerio y la monarquía cayeron a la vez en 1848, Guizot no reanudó la inacabada historia de su país, sino la de la nación en que se refugió huyendo de la tormenta. Durante el reinado de Luis Felipe, su única labor literaria se redujo a una edición francesa de los escritos y la correspondencia de Washington. El grave y elocuente panegírico que servía de introducción repetía sus ya conocidas convicciones. Aseguraba que la raza anglosajona había sabido cómo llevar a cabo sus revoluciones en tanto hemisferios. Con una admiración creciente de Inglaterra, reanudó sus estudios sobre la revolución puritana
tras un intervalo de un cuarto de siglo. Aunque se había arrojado mucha luz sobre ese periodo, los últimos volúmenes difieren poco de los primeros. Su accidentada carrera le hacía parecer más reales las tormentas del siglo XVII y consigue a las mil maravillas analizar los debates y reproducir el movimiento de las ideas. Pero no pinta con más colores que antes. No hay sendas floridas ni paisajes radiantes de sol. Su principal tarea sigue siendo la de enseñar y prevenir. Está tan convencido como siempre de los beneficios de la revolución, pero la experiencia le ha hecho un poco más crítico. Acepta virtualmente la demostración que hace Carlyle de la sinceridad de Cromwell, pero rechaza su opinión de su obra, como estadista. De las tres grandes revoluciones anglosajonas dirigidas por Cromwell, Guillermo III y Washington, la primera fue la que obtuvo menos éxito. Cromwell no fundó nada porque seguía, aunque fuera contra su voluntad, una política revolucionaria. Habla con la mayor severidad de Vane, Ludlow y de los republicanos doctrinarios que corresponden a un tipo demasiado familiar para el ministro de Luis Felipe. Su elevada austeridad y su apartamiento no son del gusto de todos, pero suscita el mismo sentimiento de confianza que un volumen de Rankin. Había pensado hacer llegar su obra hasta 1688, pero el deseo de escribir su apología lo llevó a concluir con la Restauración. Mientras los primeros volúmenes sobre Carlos I no contenían material inédito, arrojaba nueva luz sobre la política externa del imperio, y los tomos sobre Ricardo Cromwell constituían una verdadera aportación al saber. La serie terminaba con un volumen sobre Monk. Aunque la Revolución Inglesa es inferior a la civilización en Francia, es una notable aportación a la interpretación de una crisis trascendental y puede leerse aún con interés y provecho. Segundo, en los primeros años de la Restauración, los jóvenes provenzales salieron hacia París, ligados por una íntima amistad e inspirados por ideas y ambiciones similares. Mignet, el mayor de ellos, que ocupa más alto lugar en la jerarquía de los historiadores franceses, nació en 1796. Los tremendos conocimientos relacionados con la caída del imperio intensificaron su interés por la política y la casa se convirtió en un centro de discusiones políticas. Entre los visitantes se hallaba Thiers, que abandonó Marsella para estudiar Derecho en Es. La amistad así iniciada duró sin una nube de 60 años. Los jóvenes abogados observaban con creciente ira los excesos de la Restauración, pero mientras Thiers soñaba ya con ocupar un puesto, Mignet combinaba con la práctica de la profesión el estudio de la historia, y ganó un premio ofrecido por la Academia de Inscripciones para un estudio sobre las instituciones de San Luis. Su ensayo impresionó a hombres tan diferentes como Donneau y Dombrial, y ofreció sus parabienes, no solo por su notable descripción del rey cristiano y de su código, sino por su luminoso estudio de la Francia feudal y monárquica. Contiene además las primeras indicaciones acerca de las ideas históricas de su autor. Entre comillas, con qué consistencia actúan las cosas, cómo se realizan necesariamente y utilizan a los hombres como medios o a los sucesos como ocasiones. Desde el principio de la monarquía francesa, los hombres dirigen a las cosas menos que las cosas a los hombres. Bajo las dos primeras dinastías, Francia revela una inclinación a la independencia que culmina en el absolutismo, seguido de una tendencia a la libertad que culmina con la revolución. Cierra comillas. Aquí está el Mignet maduro, su subordinación de los individuos, su poder para condensar el pensamiento y la primera exposición de ese fatalismo por el cual se le atacaría con tanta frecuencia. El joven historiador fue a París en 1821 a recibir su premio y a proseguir su carrera. Thiers le siguió y los amigos no tuvieron dificultad para encontrar trabajo en la prensa.
Sus artículos atrajeron la atención de Talleyrand, y a los pocos meses sus figuras eran familias en los salones de la oposición. Mignet no tenía intención de permitir que el periodismo monopolizara sus energías e inició en el Ateneo un curso, descrito por Saint-Beuve cuando ambos eran ya famosos. Abre comillas, recuerdo bien las primeras conferencias en que se ocupaba el siglo XVI y de la Reforma. El joven historiador de 23 años habló de la San Bartolomé y de las causas que la suscitaron. Todo el mundo se sentía seriamente interesado, dominado por el grave acento y la frase viva. La pronunciación ligeramente puritana y el enjundioso discurso redoblaban su efecto, viniendo de un muchacho tan brillante y que sonreía con tal gracia. Poseía a la vez autoridad y cultura, reflexión y candor. Cierra comillas. En un momento en que Guizot estaba reducido al silencio y las concienzudas disertaciones de Doneux eran seguidas por un puñado de estudiantes, aquellas conferencias constituyeron un acontecimiento. Un segundo curso sobre la Revolución Inglesa, sazonado con ataques contra el gobierno, tuvo tanto éxito como el primero. La creciente reacción de los últimos años del Luis XVIII fortaleció la oposición liberal y Francia se halló dividida en amigos y enemigos de la revolución. Las consideraciones de Madame de Staël, publicadas en 1818, había despertado un interés muy vivo. Abre comillas, el libro transformó por completo en términos elogiosos, por completo la opinión corriente, cierra comillas. Refiere Madame de Boigne. Abre comillas. Por hablar audazmente en los términos elogiosos de la revolución, donde ella dio el ejemplo, surgieron los panegíricos y pocos espíritus tuvieron el equilibrio necesario para extraer la buena simiente de la cizaña manchada de sangre. Cierra comillas. Sin embargo, se trataba más bien de una discusión de principios que de un relato de hechos. Los sucintos resúmenes de la Cretel no satisfacían a nadie y Francia anhelaba saber más. Los amigos decidieron entonces atacar a la dinastía glorificando la revolución. En sus conferencias, Mignet había demostrado de qué manera la obra de 1640 necesitaba necesitaba para completarse la de 1688, deduciendo de aquí que el gobierno constitucional solo estaría a salvo con una dinastía preparada para hacerlo. Aplicó entonces la lección a su propio país. Su resumen de la Revolución Francesa, escrito durante 4 meses de ausencia de París, apareció en 1824. El éxito fue inmediato y duradero. Su trabajo se tradujo pronto a varios idiomas y en Alemania, en que a pesar de basarse en una investigación, aparecieron 6 versiones distintas. El mayor elogio de la obra consiste en que a pesar de basarse en una investigación escasa y nunca revisada, sigue manteniendo su utilidad. Aunque Mignet no tuvo acceso a nuevo material, había aprendido con Talleyrand, Doneux y otros supervivientes de aquel periodo. Utilizó la experiencia de estos testigos sin compartir sus pasiones y rescató la causa de la revolución de los que la habían servido mal. Su mayor don consistía en saber captar y reducir la conexión lógica de los acontecimientos. Reveló la revolución como un todo orgánico a una generación que la conocía como una tradición y una leyenda. Mostró que no se trataba de una convulsión accidental, sino del resultado lógico de la historia, y que era la madre de una nueva sociedad. Pese a la frialdad del tono, el historiador no da lugar a dudas acerca de sus convicciones. La introducción afirma la necesidad de un cambio de gran alcance, y esta necesidad domina todo el libro. Si una revolución legítima cae
en ciertos excesos, ¿no es esto razón para rechazar su principio? Perdón. Pero nunca sostiene que el fin justifique los medios. Condena severamente el terror, cuyo único método de gobierno era la muerte. Luis XVI nunca reunía, las dos cualidades que hacen los buenos reyes, el temor de Dios y el amor al pueblo. Danton fue comprado por la corte. La revolución sigue su camino con muchos hombres buenos en la parte mala y muchos hombres malos en la buena. El resumen ha sido criticado con frecuencia por faltarle el auténtico latido de la vida. Crocker lo calificó de conferencia anatómica póstuma. Entre comillas posee una densidad, dijo Carlyle, abre comillas, un rigor como de barras de hierro remachado, la simetría no de un árbol vivo, sino de un andamio bien fabricado. Le faltan vida, color y amenidad, cierra comillas. Los admiradores de Mignet contestaron que era precisamente su dominio de sí mismo lo que le permitía estimar los resultados reales de la revolución. Una acusación más grave fue la de Saint-Vef, quien protestó contra la tesis de que la revolución tenía que seguir un curso determinado y declaraba que había olvidado la gran diferencia que hubieran producido la supervivencia de Marivaux o la temprana muerte de Robespierre y de Napoleón. Esta censura fue repetida por Chateaubriand, quien, aunque elogiaba el libro como modelo de, entre comillas, elocuencia aplicada a la razón, cierra comillas, acusó al autor de creer en un destino inflexible, calificándolos a él y a Thiers de fundadores de la escuela, entre comillas, fatalista. Estos reproches, aunque no carecen de fundamento, son exagerados. Mignet reconocía el poder de los grandes movimientos para sobreponerse a la voluntad o al interés individuales, pero no creía en leyes de hierro. Jules Simon, el apóstol del idealismo y del libre albedrío, declaró rotundamente que se acusaba a su amigo de fatalismo porque creía en la lógica. Todo lo más era una modificación realista del principio de Bossuet, l'homme s'agite, Dieu l'amène. El libro era un episodio en la campaña contra la dinastía borbónica y Mignet volvió a su periodismo, con el acceso de Carlos X, acerca del cual observó Roger Collard, que siguió siendo siempre conde de Artois. La reacción se convirtió en política oficial del gobierno. Las ordenanzas de Polignac, dictadas en julio de 1830, iban sobre todo dirigidas contra El National, periódico fundado y editado por Mignet, Thiers y Carrel. La orden de suspender su publicación fue desobedecida y al día siguiente publicada la protesta de los periodistas de París, redactada por Thiers y Mignet, con el nombre de este último a la cabeza de la lista. Los tres editores arriesgaron sus vidas y a ellos se debió más que a nadie la expulsión de los Borbones. Si Mignet hubiese querido, podía haber ocupado un alto puesto, pero puso en juego una prudente discreción negándose a embarcarse en el tumulto y la tormenta de la vida política. Se contentó con la dirección de los archivos del Ministerio de las Relaciones Exteriores, cargo para el cual no había competencia y que lo cuadraba mejor que a cualquiera de sus compatriotas. Al terminar su primer libro, se había ocupado de la reforma y cuando los acontecimientos de 1830 lo rescataron del periodismo, volvió a ese tema. Compuso una monografía sobre la reforma de Ginebra, pero al recibir una insistente invitación para ayudar a Guizot en la publicación de las fuentes de la historia de Francia, se dedicó a reunir y editar los documentos relacionados con la sucesión española. 4 tomos llegaban hasta la paz de Nimeja. Pero, aunque la parte documental no llegó a completarse, la introducción, que lleva el relato hasta el fin, es una de las obras maestras de la literatura histórica. A pesar de su extremada concentración, no ha sido superada en su visión interna, su juicio y saber, su claridad y firmeza de pensamiento y de estilo. Además de presentar las relaciones entre Francia y España, y de hecho la agrupación de las potencias europeas durante más de medio siglo, ofrece una galería de retratos de los primeros estadistas de la época.
En estas páginas es donde se hace justicia por primera vez a Mazarino como diplomático y revive la figura de León, su sucesor. El mismo gran monarca aparece bajo un nuevo aspecto. Aunque la obra produce más una impresión de laboriosidad que de amplia visión, de buen sentido de detalle más que de perspicacia, nadie puede estudiar los tomos de Mignet sin llegar a la convicción de que Luis XIV era algo más que un hombre de placer y de ceremonia. La obra con la que nace la historia diplomática fue acogida con aplauso en el mundo de la erudición, y aunque se completó luego con investigaciones en los archivos de otros países, nunca se la ha superado. La sucesión española, aunque por razones evidentes es la menos popular de sus obras, constituye su más valiosa aportación a la historia. Mientras investigaba la historia de la diplomacia francesa, el historiador siguió trabajando constantemente en la Reforma. En 1840 había concluido la introducción que calificaba entre comillas de estudio del cristianismo y de la mente humana desde los fines de la antigüedad. Pero la obra que representaba tanto trabajo estaba destinada a no ver nunca la luz. Su autor se negó a que se apareciese por separado y la historia de la Reforma no fue nunca escrita. Aunque su gran plan quedó sin realizar, la obra de los últimos años de su vida se ocupa casi exclusivamente del siglo XVI. La primera de estas magistrales monografías estaba dedicada a Antonio Pérez, cuya romántica historia tiene el interés de una novela. Pero es mucho más que el estudio de un brillante aventurero. Es una aportación a nuestro conocimiento del reinado de Felipe II. Las relaciones de Pérez con la princesa de Éboli. Las verdaderas causas del asesinato de Escobedo y la pérdida de los privilegios de Aragón se dilucidan por primera vez. De Felipe a María Estuardo no había más que un paso. Los volúmenes de Mignet surgieron de la gran colección de correspondencia de la reina Lavanov, completada con los despachos de los embajadores españoles que se encuentran en el archivo de Simancas. Aunque acepta como auténticas las cartas del cofrecillo, cree que María fue más apasionada que viciosa y que sus últimos años fueron purificados por su valor y sus sufrimientos. Pero elogió el tema, no por la personalidad de la reina, sino por su papel en la lucha religiosa. El título declara que es una historia en una biografía. Presenciamos una guerra entre principios más que entre personas. El libro de Mignet ha sido superado por la masa de material descubierto desde su publicación, pero era el primer retrato equilibrado y aún sirve de útil correctivo a las extravagancias rivales de sus biógrafos. De María Estuardo volvió al gran emperador cuya figura le había traído cuando empezó a estudiar la Reforma. El misterio de su reino fue dilucidado por Stirling Maxwell y Gachard, pero Mignet adujo nuevas pruebas confirmando que la abdicación fue el resultado de razones diplomáticas tanto como las de salud o religiosas, y que algunas de las principales corrientes de la diplomacia europea fluían tras los pórticos de el remoto monasterio hispano. Desde la escena final del agitado reinado se remontó hasta los comienzos. Volvió a imprimir en 2 gruesos volúmenes y con pocas variaciones una larga serie de artículos sobre la rivalidad entre Francisco y Carlos, publicados en la Revue des Deux Mondes. El estudio no prosigue más allá de 1529, aunque el autor vivió varios años después de su material nuevo que sus otras narraciones. Presenta un cuadro de la política europea basado en los archivos de Francia, España y Austria, y confirmado por los informes de los embajadores venecianos. La obra histórica de Mignet es relativamente pequeña, pero de la mejor calidad. Cada frase ha sido estudiada y cada juicio bien pesado. En el ranque de Francia, y se disputa con Guizot el título del mayor historiador francés durante la primera mitad del siglo XIX. Abre comillas, el alto, augusto e incluso sagrado carácter de la historia, cierra comillas, escribe Sainte-Beuve, abre comillas, se halla grabado en todo lo que escribe. Como a Guizot, le interesaban principalmente los hombres por su influencia sobre las instituciones y los movimientos históricos y los consideraba más como agentes que como personalidades. Ningún historiador
ha hecho más que él por aplicar los métodos y el espíritu de la investigación científica a la vida de los estados. Hay otro campo en que su fama es igualmente firme. Cuando Guizot resucitó la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1833, Mignet estaba entre los primeros de los nuevos miembros y en 1837 fue nombrado secretario perpetuo. Durante cerca de medio siglo, su inmensa cultura, su capacidad para los negocios y su sano juicio lo convirtieron en director y guía de la ilustre entidad. Era tan grande el respeto que infundía, dice su sucesor Jules Simon, que no se presentaba ninguna propuesta a menos que se pusiera que tenía su aprobación. Los discursos pronunciados por el secretario perpetuo dieron al éloge una forma clásica y una nueva vida. Las mismas cualidades de estilo y de pensamiento que distinguen sus obras históricas adornan sus apreciaciones sobre sus colegas. Todas son estudios sólidos y eruditos que revelan un íntimo conocimiento de la filosofía, la economía y el derecho, tanto como de la historia, y algunas son verdaderas joyas de la crítica y expresión. Leer los 4 volúmenes de elogios es atravesar una galería de escultura griega. Lo que Michelet realizó por medio del color, Mignet lo consigue por la pureza de la línea. Heine se burlaba de él calificándolo de coiffeur, de vieille, perruque, añadiendo que si se trataba de un calvo, siempre se las arreglaba para ocultar el cráneo bajo una peluca de frases. Esto era solo para una manera, de decir que era un crítico indulgente. Cuando el abismo era demasiado hondo, como en el caso de Michelet, dejó la tarea crítica a su sucesor. En los retratos de los estadistas y pensadores de la revolución, vuelve al campo donde conquistó sus laureles. El elogio de Droz ataca duramente las doctrinas de Rousseau, como entre comillas falsas, malignas y poco inteligentes, cierra comillas. Censura calificándola de fatalismo la tesis de que era imposible detener las últimas fases de la revolución. Pero para su aspecto constructivo, su admiración permanece incólume. Abre comillas, la Asamblea Constituyente posee la gloria inmoral de haber registrado en forma de leyes los principios de la razón de los sabios diseminó en los libros. Estos principios se han convertido en patrimonio de ahora en adelante inalienable de la especie humana. Cuando los hombres ven la verdad en todo su resplandor, ya no pueden olvidarla. Más tarde o más temprano, siempre triunfa, pues es el pensamiento de Dios y la necesidad del mundo. Sección 3. El mismo año en que Mignet empezó a escribir su resumen, su alter ego emprendió su relato detallado de la Revolución Francesa. El momento en que los protagonistas del drama estaban a punto de expirar, declara Thiers, era el más a propósito de escribir su historia, ya que su testimonio podía ser recogido por hombres que no compartían sus pasiones. Los primeros volúmenes eran descuidados bocetos, pero su éxito le decidió a consagrar más atención a su trabajo. Su objeto era francamente político. Enseñaba que los resultados completos de la revolución solo se conseguirían expulsando a la vieja dinastía. Era monárquico convencido y solía decir, abre comillas, debemos cruzar el canal, no el Atlántico, cierra comillas, pero solo veneraba la monarquía constitucional. Une la inconmovible convicción de la justicia y la necesidad de la revolución con una visión desinteresada de sus agentes. Abre comillas, tenemos que defender la misma causa, pero no estamos obligados a defender su conducta. Podemos separar la libertad de los que no supieron servirla, cierra comillas. Como Mignet aparta la esencia del movimiento de sus horrores. La acusación de fatalismo fue acaloradamente refutada en uno de los primeros de los muchos artículos de Saint-Beuve dedicaría a sus obras.
Un aspecto superficial de orden, de claridad, de serena confianza se extiende sobre la obra, pero en su interior es vacía, inorgánica. Ninguna cabeza humana que lo intente con honradez puede concebirse de ese modo la Revolución Francesa. Un crítico hizo la apuesta de encontrar cuatro errores por hora y ganó. Sin embargo, los lectores pueden hojear a Thiers con agrado en ciertas circunstancias e incluso con provecho, pues es un hombre vivo a su manera y os dice mucho si no sabéis nada, cierra comillas. La afirmación de que Thiers solo cita una vez una de sus fuentes puede contestarse mirando el libro. Por otra parte, había pocas obras a las que pudiera remitirse al lector. Los 10 volúmenes fueron escritos durante 4 años de incesantes luchas políticas. Pero aunque muchos errores se deben al descuido, muchos proceden de falta de información. No está mejor fundada la acusación de absoluto error en la concepción de la obra, como Mignet no entendió a los girondinos y elogió demasiado al directorio. Pero su aprobación general de los propósitos y los resultados de la revolución, unida a su reprobación del terror, representa en general la sentencia de la historia. Los defectos del libro consisten en que su punto de vista es externo, en que su autor no comprendió nunca la importancia de conseguir los nuevos datos y en que está concebido y ejecutado a modo de incidente en una campaña política. En una palabra, era más político que historiador. Thiers entró al servicio del rey a quien había llamado al trono, pero cuando Guizot alcanzó la supremacía en 1840, se retiró principalmente de la lucha política. Había llegado en su relato hasta el final del directorio y lo reanudó donde lo había dejado. Pero el motivo político que había estimulado el principio del trabajo no existía al final. Aunque Luis Felipe prescindió de sus servicios, él no tenía el menor deseo de derrocar la monarquía constitucional. El resurgimiento del culto napoleónico fue el resultado, no el objeto del libro. El emperador había encargado a Avignon en su testamento de que escribiera su historia, y el viejo servidor consagró todo el resto de su vida a esa tarea, relatando en parte lo que él mismo había visto y oído. Su narración trata con gravedad y dignidad de un gran tema, pero es realmente la obra de un ferviente admirador. Ama a su antiguo señor con extraña intensidad. No hay sombras en el cuadro ni un asomo de censura en la intensidad. En la hora de la derrota, perdón. El emperador se vio desconcertado en 1812 por el incendio de Moscú, que fue un acto de barbarie, y por el excepcional invierno que nadie pudo prever. En Leipzig, Alemania, como España, antes que ella, fue estimulada la rebelión por el oro inglés y el odio siempre alerta a la coalición. Cree que su amo fue derrotado por los gobiernos, no por los pueblos de Europa. Respiramos la atmósfera de los boletines imperiales y su parcialidad es tan ingenua que deja de ser peligrosa. Unos años más tarde escribió una obra más breve, pero mucho más crítica, Armand Lefebvre, cuyo padre fue comisionado por el gobierno de la Restauración para contar la historia diplomática del interregno. Reunió una buena cantidad de material, pero murió antes de poder utilizarlo y su hijo continuó su obra. Respeta a Pitt y a Nelson, y comprende la locura que supone el ataque del emperador contra las nacionalidades. Conocía poco las fuentes extranjeras, pero sus investigaciones en el Ministerio francés de Relaciones Exteriores constituyen un verdadero progreso en los estudios napoleónicos. Mientras Vignon y Lefebvre solo investigaron ciertos aspectos de la obra imperial, Thiers decidió examinar esta obra en conjunto. Tenía experiencia práctica en la administración y la diplomacia. Había visitado los campos de batalla en Alemania, Italia y España. Discutió la hacienda napoleónica con el barón Luis y la estrategia napoleónica con Jomini y Foy. Le eran familiares la correspondencia de Napoleón, sus ministros y sus agentes de policía. La historia del consulado y del imperio es una obra de mucha más altura que la Revolución Francesa y sigue siendo el informe más completo acerca del más grande de los hombres históricos. Los 7 primeros volúmenes que llegan hasta Tilsit se publicaron en los últimos años de Luis Felipe.
El primer cónsul aparece como el salvador de Francia lo mismo que en el campo de batalla que en su despacho. Abre comillas, en aquella época no tenía más intención que hacer el bien, cierra comillas. La conclusión del concordato, abre comillas, una obra admirable, la mejor de las suyas, cierra comillas, se presenta como un idilio político y el Papa y el primer cónsul como amigos y colegas. En su obra anterior, las simpatías de Thiers estuvieron con el gobierno popular. Ahora, aunque nunca aplaudía abiertamente el despotismo, el bonapartista oscurece al liberal. La explicación debe buscarse en un discurso pronunciado en 1841. Abre comillas, amo la revolución porque es la regeneración de mi patria, pero si Napoleón no lo hubiera salvado estaría arruinada, cierra comillas. Brumario fue necesario y por lo tanto legítimo. La ejecución de Enghien constituye un accidente lamentable, pues solo el sueño de Real evitó una suspensión de la sentencia. Es el déspota ideal, fértil en recursos e incomparable en la acción, y sin embargo no ajeno a la piedad y la humanidad. Roger Colliard observó cáusticamente que había escrito la historia del consulado como un hombre al que le hubiera gustado hacerla. En la política extranjera los colores no son menos brillantes. Declara que no hubo un solo país por el que pasaran los ejércitos franceses que no hubiera luego mejorado e ilustrado. No condena el modo de tratar a la reina de Prusia. Hace una rápida alusión a la ejecución de Padme. Sin nombrarlo y califica a Eylau de brillante victoria. Incluso el sistema continental encuentra en él un paladín. Los volúmenes escritos durante la Segunda República están en gran parte consagrados a la pérfida conquista de España, de la cual suministra el primer relato claro y coherente. No está justificada la observación de Lanfrey, cuando dice que solo censura la guerra de España porque fracasó. Sus simpatías están todas con los españoles, abre comillas, el pueblo respondía a sentimientos más verdaderos que las clases cultas. Actuó noblemente al rechazar beneficios ofrecidos por manos extranjeras, cierra comillas. No intenta ocultar los terribles excesos, pero la defensa de Zaragoza excusa muchos pecados. Cuando la escena se traslada a Europa Central, encontramos nuevos testimonios de una actitud más independiente. Comprende que la Alemania de 1809 es distinta de la de 1806 y admite que la conducta de los conquistadores hizo que todos los alemanes los odiaran. Los austríacos tenían razón para luchar en 1809 y lucharon con un nuevo espíritu. Thiers fue una de las primeras víctimas del nuevo Brumario, y la sujeción de Francia le hizo criticar aún más al tío y modelo de su enemigo. Abre comillas, Napoleón se permitió en todas las cosas ser conducido más allá de los límites de la razón, cierra comillas. Ya no es la espada de la revolución, sino un déspota como los demás déspotas. Con una ojeada al Segundo Imperio, el historiador lamenta el creciente servilismo. Sostiene que la empresa rusa era igualmente indefendible desde el punto de vista político y militar. Expresa bien alto su admiración por el noble orgullo de Alejandro y el sublime patriotismo de Moscú y concluye su relato con palabras de aplastante severidad. Abre comillas, estos trágicos acontecimientos no resultaron de esta o de aquella equivocación, sino de un gran error, el de ir a Rusia. Y en este error había otro más grande, el deseo de emprenderlo todo en contra del derecho, de los deseos de los pueblos, sin pensar en la sangre que al conquistar derramaba, cierra comillas. El relato del levantamiento de Alemania es menos vigoroso. Thiers no leía el alemán y solo tenía una noción muy vaga de las personalidades y las fuerzas que intervinieron en las guerras de liberación. Sintiendo vagamente la grandeza de Stein, reserva su más cálida admiración para Metternich, al que conoció cuando el anciano estadista ya no estaba en el poder. Durante la invasión de Francia, renacen sus simpatías. Tras el regreso de Elba, presenta al emperador como un hombre de paz y un constitucionalista. En la campaña de Waterloo adopta las leyendas de Santa Elena. Sin embargo, la obra termina con una lista de errores capitales y una enfática advertencia. Abre comillas, ¿quién hubiera previsto que el hombre prudente de 1800 se convertiría en el loco de 1812? Cierra comillas. Si pudo haberse previsto, recordando que la omnipotencia lleva consigo una enfermedad incurable. De esta gran carrera en la que pueden hallarse enseñanzas para soldados, administradores y políticos, los ciudadanos deben aprender a no entregar nunca a su país a un solo hombre, cierra comillas.
En el celebrado prólogo del 12º volumen, escrito en 1855, Thiers explica el estado de ánimo con que emprendió la tarea. Abre comillas: me avergüenzo ante la sola idea de cometer una injusticia, más aún por lo mal que yo mismo he sido juzgado. Para juzgar a los hombres con justicia, debemos extinguir toda pasión en nuestras almas y recordar nuestras propias debilidades. Cierra comillas. La cualidad indispensable al historiador es la comprensión. Abre comillas: quien ve claramente dentro de los hombres y de las cosas posee el verdadero genio de la historia. Cierra comillas. Podemos aceptar el testimonio que el historiador se presenta a sí mismo. Ha extinguido toda pasión en su alma. Los acontecimientos externos no han dejado huellas en su obra. Rara vez se contesta sus preguntas como lo hubiera deseado. Entre comillas, Thiers, dice Lamartine, hablando en nombre de otros críticos, abre comillas, es el cómplice del destino. Solo reconoce el error cuando va acompañado del fracaso, cierra comillas. La opinión de Lanfrey es similar. Abre comillas, su obra es el poema épico de la materia, cierra comillas. Tu ne réussis pas, donc tu as tort. Esa es toda su filosofía. No sabe apreciar las fuerzas morales, aunque este sea el veredicto de un rival. Podemos afirmar con seguridad que a veces la gloria de Francia significaba más para él que la libertad o la moralidad. De nuevo, la comprensión, que es según él la clave de la historia, le faltó en uno de los problemas decisivos de su historia. El auge de Napoleón el Pequeño le enseñaría que, si ha de resistirse el despotismo, hay que resistirlo desde el comienzo. Por poco que Thiers supiera en Alemania, su conocimiento de Inglaterra era aún menor. Y uno de los borrones de su obra es que no haya sabido hacer justicia a la política de Pitt y al genio de Wellington. Sabía poco de archivos extranjeros y de las investigaciones de los eruditos de otros países. Aceptaba sin discutir la versión de Metternich acerca de la política austríaca. Sus pretensiones sobre conocimiento técnico de los asuntos militares no han sido aceptadas sin discusión. Sin embargo, aunque no es un profesional como Segur o Napier, su vivo interés por la guerra contribuyó mucho a la sólida popularidad de su libro. Thiers, observa Lamartine, estaba tan predestinado a relatar las compañías como Napoleón a emprenderlas. Su estudio de las cuestiones financieras ha elogiado con menos motivo. Por otra parte, nos dice poco de la administración, menos aún de la opinión pública, de religión o literatura. Que el lector lea sin cansancio y sin impaciencia hasta el fin una obra de 20 volúmenes constituye un homenaje al estilo tanto como al tema. Thiers consigue sus efectos mediante una perfecta lucidez y el dominio de los detalles. No alabará el paso de San Bernardo hasta que haya medido las distancias y calculado la profundidad de la nieve en los puertos, la altura de las montañas y el número de carros de municiones. En otra página declara que no ha vacilado en dar el precio del pan, del jabón y de las velas. Abre comillas: el arte de la narración, en el grado que él lo posee, cierra comillas, observa Émile Ollivier. Es más que talento, es genio, cierra comillas. Saint-Beuve nunca se cansaba de admirarlo. Abre comillas: se produce un raro placer leer una serie de volúmenes tan fáciles y tan densos, donde nunca tropezamos con una dificultad de pensamiento o de expresión, y donde contemplamos cómodamente el espectáculo de los más grandes acontecimientos, cierra comillas. El estilo es extraordinariamente uniforme, no hay borrones de color, se tiene algún defecto estriba precisamente en su falta de ascenso y de resonancia. El consulado del imperio ocupará siempre un lugar preeminente en la historiografía. Está escrito por una de las primeras figuras políticas del siglo. Constituye uno de los más importantes factores en el desarrollo de la leyenda napoleónica. Lamartine lo calificó de, entre comillas, el libro del siglo. Flint dijo que era quizá la historia más interesante de las escritas en igual escala. Rémusat afirmó que es el más espléndido monumento de la literatura contemporánea. Como el libro era un acontecimiento político tanto como literario, los contemporáneos encontraron difícil juzgarlo imparcialmente. Lanfrey niega a Thiers todas las cualidades del historiador. Charras y Quinet, que declararon la guerra al imperio desde Allende la frontera, atacaron el volumen sobre Waterloo. Jules Barny, otro desterrado, lanzó sus truenos y centellas desde la segunda
segura instancia de Lausanne. El conde de Martel dedicó 3 tomos a probar que el autor era un charlatán y un mentiroso. El conde de Hausonville señaló los errores del relato acerca de las relaciones del emperador con la iglesia. Tocqueville observó bruscamente que la historia del imperio estaba aún por escribir. Y Taine dijo que Thiers no amaba la verdad. Pero críticos y admiradores están de acuerdo en afirmar que ninguna obra dio nunca tanto ímpetu al estudio de la era napoleónica. Fin del capítulo 11. Capítulo 12. La Edad Media y el Antiguo Régimen. Perdón. Thierry y Barante, Guizot y Michelet despertaron un vivo interés por la historia medieval de Francia, pero su estudio sistemático debe más a nadie que a la École de Chartres. La idea de una escuela en donde los sabios pudieran instruir a jóvenes estudiantes se le ocurrió a de Gerando en 1820 y se firmó un real decreto aprobando la propuesta de, entre comillas, ayudar a la academia a inscripciones en su labor, cierra comillas. Una docena de estudiantes acudieron pero la institución se extinguió pronto. Resucitada en 1829, su suerte fue mejorando gradualmente y se fundó a una publicación periódica. Era sobre todo entre sus alumni donde se encontraron editores para los Documents Inédits y colaboradores de l'Histoire littéraire de la France. La obra de Thomas Rivet había llegado a su 12º volumen en 1763, llevando el relato hasta 1167, pero se interrumpió entonces por falta de interés reanudándose bajo Napoleón. La erudición progresó bajo Victor Leclerc, sucedió a Danú como primer director. Al llegar al siglo XIV, emprendió un estudio preliminar de su literatura y su ciencia, sus condiciones políticas y sociales, siguiendo el ejemplo de Thomas Rivet para el siglo XII y de Danú para el XIII. Con excepción del fundador, nadie prestó tantos servicios a la gran empresa nacional como Leclerc, que no solo escribió mucho él mismo, sino que adiestró también a jóvenes eruditos de la talla de Renan y de Oro para que le ayudasen en su formidable tarea. Nadie hizo una labor más duradera sobre la Edad Media en el segundo cuarto de siglo que Gerard, uno de los primeros discípulos del y más tarde profesor y director de la École de Chartres. La obra que ocupó toda su vida fue la edición de los cartularios de las grandes abadías, y el políptico del abad Irminot le ganó una fama europea. El políptico contenía toda clase de detalles sobre las vastas haciendas del monasterio de Saint-Germain-des-Prés en tiempos de Carlomagno y arrojó gran luz sobre las relaciones de las clases y los sistemas de posesión de tierras. La amplia introducción es una de las glorias de la erudición francesa. Gerard traza el desarrollo de las instituciones políticas y sociales, las condiciones de las personas y de las tierras desde las invasiones germánicas. Rechaza la afirmación de que la Galia fue civilizada y regenerada por los invasores francos, contra los cuales formula una severa acusación. Estudia el feudo, haciendo remontar los orígenes hasta la legislación romana, y sostiene que la estructura de la sociedad y la administración romanas se mantuvieron firmes hasta la caída del Imperio carolingio. Reimpresa en forma abreviada, en 1896 comparte con las conferencias de Guizot el mérito de ser la aportación más importante al estudio de la Francia primitiva, producido en la primera mitad del siglo XIX. Entre los más brillantes medievalistas de una generación más joven se encuentra Quicherat, que después de pasar por el aula de Michelet, aprendió métodos más exactos en la École de Chartres.
Principalmente a instancia suya, la escuela emprendió la fundación de un periódico del cual fue primer director. Profundamente impresionado por la semblanza de Juana de Arco que trazó Michelet, reunió las fuentes de su proceso. Los 5 volúmenes de material con abundantes notas y explicaciones fueron seguidos de un breve pero magistral estudio sobre la heroína. La obra completa revela a Juana con todo detalle, suministrando un modelo para el estudio crítico de las fuentes medievales. Fundó también la arqueología medieval. Se creó para él una cátedra de la arqueología francesa de la École des Chartes en 1847 y sus conferencias produjeron extraordinaria impresión. Su conocimiento de los monumentos y antigüedades francesas no tenía rival. El mundo de la erudición esperaba con impaciencia una obra completa y Michelet, para quien la producción literaria no representaba esfuerzo alguno, insistió continuamente, pero en vano, para que su antiguo discípulo emprendiera la tarea. Sin embargo, su autoridad siguió siendo indiscutible, aunque no pudiese exhibir ningún imponente tratado. Con la muerte de Quicherat en 1882, la primacía de los medievalistas franceses pasó a Leopoldo de Lisle, alumnus de la École des Chartes y discípulo y amigo de Gerard. Nombrado por el Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Imperial en 1852, ascendió a director en 1874. Durante 60 años lanzó una serie continua de publicaciones. Maestro en paleografía, diplomática y crítica, arrojó nueva luz sobre las distintas partes de la Edad Media francesa. Aunque su tarea principal consistía en catalogar y editar los tesoros confiados a su custodia, colaboró en la Histoire littéraire, publicando ocasionalmente algunas monografías, entre ellas su conocido estudio acerca de los campesinos normandos en el siglo XIII. Aunque para el gran público solo era un hombre, Delisle fue respetado por los eruditos del mundo entero como decano de los medievalistas. Sus ediciones de las actas de Felipe Augusto y de los documentos gascones fueron reconocidas como modelos por los más jóvenes. Al cumplir los 80 años recibió el homenaje universal, compilándose una bibliografía de sus escritos. En 1906 se le destituyó bruscamente, pero encontró refugio entre los tesoros de Chantilly. A los 83 años, un año antes de su muerte, publicó una densa introducción a la colección de cartas de privilegio de Enrique II referentes a Francia. Podemos citar a algunos eruditos cuyos comienzos coinciden con la fundación de la Tercera República. Adiestrado por Waits y también especialista en estudios merovingios Gabriel Monod, merece el agradecimiento de todos los estudiantes de historia por la fundación de la Revue Historique en 1876. Entre los principales colaboradores está Augusto Molinier, cuya primera grande obra fue la revisión de la voluminosa Historia Benedictina de Languedoc. Se añadió un número inmenso de documentos nuevos y las largas digresiones del editor constituyeron la parte más valiosa del trabajo, que en su nueva forma como en el original es un instrumento indispensable al medievalista. Sus conferencias en la École des Chartres, de la cual era antiguo alumno, forman la base de sus volúmenes sobre las fuentes francesas medievales, cuya exactitud e integridad hace de ellos una valiosa posesión. La introducción, que ocupa gran parte del quinto volumen y fue la última obra del autor, presenta un conciso pero magistral estudio acerca de la evolución de la composición histórica, la crítica y la instrucción en Francia. Casi tan importante como esta es la obra de Giry. Educado también en la escuela, dedicó su atención a los municipios, rectificando los puntos de vista de Thierry acerca del origen y el desarrollo de las instituciones municipales, reconociendo la inacabable diversidad de las circunstancias, evita cautelosamente hacer de reyes y señores los protectores y enemigos sistemáticos de las libertades ciudadanas, y sus monografías sobre Saint-Omer y Rouen son modelos de investigación. Consagró la mayor parte de sus últimos años a la diplomática y su manual es la introducción más útil a este difícil tema en cualquier idioma. Mediante sus conferencias en la École de Haute Étude, fundada por Duruy en 1868 en la École des Chartes, Giry ejerció una gran influencia y casi todos los medievalistas franceses de hoy han pasado por su escuela. La muerte de Julian Jaffet a la edad de 40 años fue una pérdida irreparable para los estudios medievales. La erudición francesa no puede exhibir ninguna hazaña más notable que su descubrimiento de que cierto número de documentos en que se habían apoyado confiadamente los historiadores de la era merovingia eran falsos.
El más conocido, sino el más grande de los medievalistas de la segunda mitad del siglo XIX fue Fustel de Coulanges. Era uno de los primeros estudiantes de la Escuela Francesa de Atenas y tras el éxito fenomenal de la Cité Antique, parecía natural que continuara trabajando en el campo de la antigüedad, pero le interesaba hallar las conexiones entre el mundo clásico y el teutónico. Sus artículos sobre la justicia en la antigüedad y en la Edad Media, que aparecieron en 1871 en la Revue des Deux Mondes, señalaron la dirección de su pensamiento. En 1872, a los 42 años, lanzó un explosivo en las páginas de la misma revista. Declaraba que las invasiones germánicas del siglo V no habían influido directamente en la historia, la religión, las costumbres, el gobierno y la estructura de la sociedad. Los bárbaros solo trajeron confusión y su llegada se limitó a favorecer el desarrollo del feudalismo ya existente en germen. La aristocracia moderna se basaba en el feudalismo territorial que solo surgió después que hubo desaparecido la distinción de razas. En 1875 publicó la primera entrega de una historia de las instituciones de la Francia antigua, esperando continuarla con otro volumen sobre el feudalismo, otro sobre la realeza y los estados generales y el cuarto sobre la monarquía absoluta. Pero la tormenta crítica que lo acogió le hizo comprender que debía afirmar bien sus cimientos antes de edificar su casa. De ese modo empezó la obra monumental que ocupó su pensamiento durante todo el resto de su vida. Hasta entonces, más que probar sus conclusiones, se había contentado con exponerlas. En adelante haría de cada capítulo una disertación exhibiendo todas sus pruebas. La obra ampliada abarcó la Galia romana, las invasiones germánicas, las instituciones merovingias y la tierra. El quinto y el sexto volumen que dejó incompletos al morir y que editó su discípulo Camille Julien estudiaban el vasallaje y las instituciones carolingias. Los puntos de vista de Fustel se hallaban expuestos con gran fuerza y cristalina claridad. La Galia fue una fácil presa para Roma y nunca se reveló porque la civilización de esta última era la más elevada. Pero el siglo IV presenció el desarrollo de una poderosa aristocracia. Mientras la clase media caía en la pobreza y la autoridad central empezaba a derrumbarse. El poder pasó a mano de los grandes terratenientes que no podían pelearse ni gobernar. En ese momento empezaron las invasiones francas debidas a la desintegración de las antiguas instituciones germanas y en general a la ausencia de costumbres e ideas establecidas. Los francos no trajeron ninguna aportación original porque no tenían nada que ofrecer. Sus instituciones, como había afirmado Sibel, procedían de Roma. La invasión no fue una conquista, sino un establecimiento pacífico de germanos romanizados. Los galorromanos no fueron reducidos a servidumbre ni tratados como inferiores. Los reyes eran los herederos de los emperadores e imitaban su manera de actuar, igualmente absolutos con francos y galos, pero hubo pocas transformaciones esenciales. No se molestó a las ciudades y la modificación de los impuestos fue muy leve. El régimen merovingio era en sus tres cuartas partes la continuación del Bajo Imperio. Declaraba Fustel que los germanistas habían pasado por alto el testimonio de Roma, interpretando la manifestación teutónica con prejuicios nacionales. Todas las características agrícolas del feudo existían bajo el imperio y estaban muy patentes en los tiempos merovingios, pero aunque la invasión en sí cambió poca cosa, fue seguida por trascendentales transformaciones. Surgió el feudalismo, la organización de la propiedad y de las relaciones individuales. Apareció un nuevo sistema de propiedad con el beneficium, relación no establecida por la ley, pero que surgió privadamente y la sociedad fue modificada por la dependencia de los hombres libres unos con otros, a menudo con objeto de protegerse. Así creció la aristocracia y con la decadencia del poder carolingio llegó a dominar. Los francos no fueron los autores del cambio, pero ayudaron a que se produjera dándoles ciertas características que en otro caso no hubiera tenido. Por ejemplo, el sistema judicial de la Galia Franca era germano y el comitatus favoreció el desarrollo de las relaciones feudales. Abre comillas, soy germano y romano a la vez, cierra comillas, declaró. Abre comillas, o más bien no soy ninguna de las dos cosas. Cierra comillas. Los ataques contra sus conclusiones motivaron el que Fustel elaborara su método histórico. Dijo que todas sus obras procedían del discours sur la méthode. Añadió que todas las opiniones, incluso las más generalmente admitidas, acerca de la historia, deben considerarse con desconfianza. Y el historiador ha de emprender su tarea no solo sin ideas preconcebidas, sino también sin elaborar hipótesis. El segundo paso consiste en acudir directamente a los textos. Las investigaciones de otros eruditos pueden ser útiles, pero lo más probable es que desorienten al estudioso.
La ciencia histórica y la interpretación de los documentos para la cual bastan un espíritu sin prejuicios y el dominio del idioma de los originales. Después, el historiador debe mirar las cosas tal como las vieron los contemporáneos, no como aparecen ante la mente moderna, y sus lectores no han de saber jamás si es republicano o monárquico, liberal o reaccionario. Deben explicar las cosas pero sin pretender juzgar su valor ni descubrir las causas últimas. La raza, el clima, la providencia son meras fichas, no moneda efectiva. Rechaza la historia de que los destinos de una nación están ya fijados de antemano. Vemos los cambios concretos y explicamos de qué modo un estado de la sociedad se transforma en otro. Más allá de esto, se encuentra la frontera entre la especulación y la historia. Esta rigurosa limitación del objeto es a un tiempo su fuerza y su debilidad. Su concentración en las autoridades originales de un periodo en que éstas escasean tanto que una sola inteligencia puede dominarlas, le proporcionó una fácil maestría dentro de los límites de su tema, y su profundo conocimiento de la historia romana fue una gran ventaja inicial. Alardeaba el siglo VI antes de Jesucristo, alardeaba de ser el único hombre que había estudiado todos los textos latinos desde el siglo VI antes de Jesucristo hasta el siglo X de la era cristiana. La mayoría de sus críticos evitaban desafiarle muy de cerca, pues siempre tenía a su disposición un ejército de textos. Poseía una capacidad casi única para agrupar hechos en torno de un argumento central. Es por otra parte un gran artista literario, aunque tomaba los elogios a su estilo como un reproche a su ciencia. Abre comillas, sus palabras poseen un rigor geométrico, cierra comillas, dice su discípulo Giraud, hablando de sus conferencias. Abre comillas, era la elocuencia del sabio, aún más del matemático, abstracta sin ser árida, escasa en imágenes y rica en fórmulas. No conmovía el corazón, no hechizaba el espíritu, pero la inteligencia quedaba totalmente satisfecha, cierra comillas. Sus libros poseen el mismo carácter, sencillo, severo y de una precisión lapidaria. Abría nuevos manantiales de investigación y no tocaba nada sin renovarlo. Los defectos de su método son tan evidentes como sus méritos. Su duda cartesiana iba más allá de una mera incertidumbre y a veces le impulsaba a empezar con su prejuicio contra las ideas corrientes. Entre comillas, se complace en una especie de aristocrático aislamiento, cierra comillas, lamenta Monod, abre comillas, y cree que no ha captado una cosa hasta que la ve de manera distinta a sus predecesores. Cierra comillas, solía decir, abre comillas, soy discípulo de Gerard, cierra comillas, y este era un único erudito a quien respetaba sinceramente. En segundo lugar, subestimaba grandemente la dificultad de llegar a la verdad histórica. Creía que la historia es una ciencia objetiva cuyos secretos pueden descubrirse por los mismos métodos adoptados en las ciencias físicas. Creía que reunir, interpretar y comprar el conjunto de textos originales debería conducir a conclusiones respecto a las cuales no podía haber controversia alguna. Abre comillas, no me aplaudan, cierra comillas, dijo un día a un público entusiasta. Abre comillas, no soy yo quien hablo, sino la historia quien habla por mi boca, cierra comillas. Consideraba sus resultados como independientes de él y a la crítica como una especie de blasfemia. La disensión de eruditos componentes no le llevó nunca a modificar su convicción no solo de haber alcanzado la verdad, sino de que la verdad es fácil de alcanzar. Pero antes de iniciar la interpretación de los textos debemos comprobar su autenticidad. Entre comillas, Fustel escribió Arbois de Jubainville, abre comillas, no tenía la más elemental noción de la diplomática. Un gran número de cartas merovingias fueron falsificadas por Jérôme Pinier en el siglo XVII y cuando Julien Avé demostró que él había caído en el engaño, Fustel replicó que los documentos falsificados eran casi tan útiles como los auténticos, ya que el falsificador copiaba las disposiciones, cierra comillas. Incluso se ha discutido su manera de tratar las fuentes originales y Monod ha mostrado que en cierta ocasión prestó un texto tres significados distintos. También olvidó que la interpretación de textos y de términos técnicos exigía un conocimiento de los conceptos jurídicos. No comprendía que los textos dejan en sombra grandes espacios de tiempo y grupos enteros de problemas. Como solo estudiaba un periodo y un área limitados, dice Brunner, con frecuencia interpretaba mal las fuentes, y Kerr afirma que nunca apreció el derecho germánico. ¿Estaba Fustel tan despojado de preocupaciones personales como él suponía? Los críticos han aludido a las relaciones entre la fecha en que llegó a sus conclusiones y las conclusiones mismas. Su puesto en Estrasburgo
avanzada de Francia suscitó en él un interés especial por el problema de las relaciones franco-germanas y al estallar la guerra compuso un panfleto sobre los derechos franceses sobre Alsacia. Al terminarse la lucha, escribió un punzante artículo sobre los métodos de los historiadores alemanes a los que acusaba rotundamente de sacrificar la verdad de las pasiones raciales y dinásticas. Declaraba que durante medio siglo los historiadores franceses elogiaron a Alemania, compararon la castidad de los germanos de Tácito con la corrupción de los galos y acogieron la invasión franca como un soplo de aire fresco y vigorizador. Censuraban la invasión de Italia por Carlos VII y la ambición de Luis XIV. El historiador realista menospreciaba el siglo XIX y el republicano desacreditaba el antiguo régimen. Por el contrario, los historiadores alemanes constituían un ejército de patriotas organizados. La ciencia era el medio para alcanzar un fin, la glorificación de la madre patria. Entre comillas, continuaremos afirmando que la erudición no tiene patria, pero vivimos hoy en época de guerra y es casi imposible que la erudición conserve su anterior serenidad. Se nos puede censurar porque nos defendemos, cierra comillas. El historiador que escribió esas palabras después de la invasión pudo muy bien dejarse llevar por un prejuicio subconsciente al discutir las relaciones primitivas entre galos y germanos. Pero un examen del manuscrito de sus cursos anteriores a 1870 revela que ya había llegado a sus posiciones esenciales. La completa exclusión de los individuos de su campo visual sugiere otra crítica. Casi el único reconocimiento de personalidad que se halla en su obra principal se limita a una alusión incidental de la debilidad de los últimos gobernantes merovingios. Se interesa por las instituciones, no por la vida. Su fama como profesor sugestivo es firme, pero en ninguna parte se aceptan sus resultados en su totalidad, y su estructura no puede competir en solidez con el edificio en que Brummel ha trazado el desarrollo de la sociedad y el derecho germánicos primitivos. El estudio de las instituciones francesas medievales se ha proseguido con afán, pero casi todas las investigaciones se refieren a un periodo posterior al descrito por Fustel. En una obra de singular originalidad y erudición, Black ha estudiado el desarrollo del feudalismo, o, como prefiere llamarlo, el régimen señorial resultante de la anarquía que sucedió a la caída de los carolingios. Dice que antes de ese tiempo había señores, pero no vasallos. Mientras el principal objeto de Flagg consiste en describir el desarrollo y las relaciones de las clases, Lucher explora la monarquía de los capetos en sus comienzos, probando con los documentos de la época que era esencialmente absoluta. Un magistral estudio de la evolución de las instituciones francesas fue emprendido por Paul Viollet. Guillermoz investigó el origen de la naturaleza y Picot relató en detalle la historia de los estados generales. Luz exploró la historia de la Guerra de los 100 Años, Perrens describió la romántica carrera de Etienne Marcel, de La Chenal trabajaba sobre Carlos V, de Beaucourt compiló una monumental historia de Carlos VII. De las historias generales ninguna se acerca en brillantez y sugestión a los primeros volúmenes de Michelet. Las primeras ediciones de Henri Martin desmerecieron por la excesiva influencia que atribuía a los druidas, y nunca le interesó profundamente la Edad Media. Todos los relatos anteriores fueron superados por la historia de Francia que apreció bajo la dirección de Lavis. Eruditos que no son estrictamente historiadores han arrojado luz sobre la Edad Media. Oro estudió la evolución de la escolástica. Jourdain investigó la influencia de Aristóteles. Renan analizó a los publicistas de la época de Felipe el Hermoso. La historia de la literatura ha sido relatada en la obra colectiva de Petit de Juleville. La épica y los libros de caballerías fueron explorados y popularizados por Léon Gautier y Paul Méger. Pero fuera de los límites de la historia política, el hombre más grande de la erudición medieval es el de Gaston Paris, que sucedió a su padre en el Colegio de Francia en 1872. Su tesis doctoral sobre la leyenda de Carlomagno se hizo clásica enseguida y por sus ediciones de romance, sus aportaciones a la Histoire littéraire y sus estudios literarios fue el guía de varias generaciones de estudiantes. La filología románica, creada por Diez, fue ampliada y vivificada por Gaston Paris, el Lachmann francés. Aprendió tan exactamente el desarrollo cronológico del lenguaje que cuando sabía la fecha de una obra podía restituir las formas primitivas allí donde habían sido alteradas por los copistas. Segundo, el antiguo régimen presenta graves dificultades para el historiador francés por su conexión con las luchas de su propio tiempo.
El librepensador republicano puede no siempre hacer justicia a la época de autocracia política y eclesiástica, mientras el católico monárquico tiende a paliar los fracasos de la monarquía absoluta. Pero cada día pierden fuerzas estas tentaciones. El siglo XVI se ha estudiado mucho menos que los sucesores. Los volúmenes en que Paulin Paris intentó hacer 2 generaciones defender a Francisco I constituyen solo un boceto. No existe una historia adecuada de ese reinado. Las cartas de Catalina de Medici han sido coleccionadas, pero esperan todavía un biógrafo competente. El barón de Rouble ha tejido la historia de las guerras de religión en torno a las figuras de Antonio de Borbón y de Juana de Albret, enriqueciendo sus páginas con abundantes extractos de los archivos de Simancas y de Pau. Weil ha analizado las doctrinas políticas que surgieron durante la feroz contienda. Los conocidos volúmenes de Poisson se utilizan aún como el resumen más completo del reinado de Enrique IV. Aunque escribió hace medio siglo, el autor se contentó con el material impreso, pretextando que si tenía que enfrascarse en los archivos, el libro no se concluiría jamás. El rey aparece como el más grande de los politiques, el que devolvió a Francia su lugar entre las potencias, el hábil administrador, el fomentador de la agricultura y de la industria, el protector del arte, de la literatura y de la ciencia. No encuentra lugar en los 4 gruesos volúmenes de panegírico para ocuparse de los pecadillos del hombre, y se advierte la tendencia a describirlo como demasiado liberal, demasiado constitucional, demasiado moderno. Un examen magistral de un sector del tema ha aparecido en el estudio de Fagné acerca de la agricultura y la industria bajo la mano protectora de Sully y de su señor. La aportación más valiosa al estudio de la vida religiosa del siglo corresponde a la Sociedad de Historia del Protestantismo francés, fundada en 1851. En su boletín, en la colección de la correspondencia de los reformistas franceses y en la France protestante, el valioso diccionario biográfico de los hermanos Hack, se encuentran inapreciables tesoros. El siglo XVII ha recibido mucha mayor atención que cualquier otra parte del antiguo régimen. Un cuidadoso resumen del reinado de Luis XIII, basado solo en fuentes impresas, fue publicado por Bazin en 1838. Más de una generación después, Berthold Seller, utilizando los informes de los embajadores toscanos conservados en Florencia y otras nuevas fuentes, reconstruyó sus primeros años, haciendo llegar el relato hasta el momento en que Richelieu sucede a la reina madre en el gobierno de Francia. Batifolle nos ha dado un nuevo Luis XIII, un hombre decidido y de recursos, tenazmente aferrado a sus prerrogativas reales. Richelieu ha sido el tema de 2 obras de considerable importancia. Después de consagrar muchos años a la edición de sus cartas y papeles, Avenel escribió un desarrollado estudio sobre el cardenal, pero sus volúmenes no pretenden darnos un retrato completo de uno de los más ilustres estadistas franceses. Omite su política exterior, que le parece admirable, y se limita a la administración interna, que juzga con gran severidad. Cuando Richelieu fue llamado al gobierno, existían, al menos en Francia, algunos restos de libertad, algunas tradiciones de independencia. Cuando murió, había fundado un absolutismo opresor entre las ruinas de la nobleza. Unos años más tarde, Anatole emprendía una obra de más vuelos. Adiestrado en la École de Chartres, el joven erudito se ocupó en sus primeros artículos de la Edad Media, pero al ser nombrado archivero del Ministerio de Relaciones Exteriores, dedicó sus preferencias a la historia moderna. El primer tomo de la historia de Richelieu apareció en 1893 y el prólogo anunciaba que llevaba ya 15 años trabajando en esa obra. El drama se inicia con una minuciosa narración de los primeros 30 años de la vida del héroe, su familia, sus estudios teológicos, sus relaciones con el cardenal Duperron, con el cardenal Berulle y con el padre José, la enérgica administración de su diócesis, culminando en una brillante descripción del joven obispo de la Asamblea de los Estados Generales de 1614. Llegado a su entrada en la vida pública, el historiador presenta a sus lectores un trabajo de estudio del Estado de Francia en 1614. París y las provincias, la monarquía y la administración, la hacienda, la justicia, el ejército, los estados generales, las asambleas provinciales, la vida y las libertades municipales, los protestantes, la nobleza, los abogados, la burguesía, los campesinos. Es un pórtico de vastas dimensiones que puede situarse junto con el estudio de Michelet sobre la Francia medieval y el capítulo 3 de Macaulay entre las obras maestras de la sociología descriptiva.
El segundo volumen continúa el relato hasta 1624, cuando Richelieu se convierte en rey de Francia sin corona. En aquellos momentos el historiador fue nombrado ministro de Relaciones y cuando volvió a quedar libre se dedicó a la Tercera República. La obra es solo un fragmento, pero está lo bastante adelantada para que se ponga de manifiesto la concepción general del autor acerca del carácter del cardenal. No solo nos lo presenta como un hombre práctico, positivo y frío, sino también accesible y honrado. El cardenal de Michelet es una esfinge. El de Hanotaux es un hombre de psicología sencilla, tan directo en el pensamiento como decidido en la acción. Cada historiador de la monarquía debe opinar sobre su principio centralizador. Avenel, siguiendo a Tocqueville, encuentra en él un germen de decadencia. Hanotaux, en la senda de Henri Martin, lo considera como la matriz donde se realizó la unidad nacional. Ya se ha hecho luz en casi todos los aspectos de la personalidad y la carrera de Richelieu gracias a la monumental obra de Fagné sobre el Padre José. Conocido hasta entonces solamente como la sombra del cardenal y como el vil integrante del Cinq Mars de Vigny, aparece no solo como un hábil diplomático, sino como un hombre de gran carácter y de elevada imaginación. Sin dominar nunca la política de Richelieu, fue tanto su colaborador como su agente, aunque siempre prefirió trabajar entre bastidores. Mientras el espíritu del cardenal era eminentemente seglar y su primer pensamiento fue la grandeza de Francia, el monje era un místico y su principio de gobierno era la grandeza de la Iglesia. Deseoso de expulsar a los turcos de Europa, de convertir a los protestantes y de suprimir el jansenismo, vio en una poderosa monarquía el instrumento con el que podría realizar sus proyectos religiosos. Ante su mejor amigo el cardenal se presenta sin careta y vislumbramos dejos de cansancio y debilidad humana que sus contemporáneos no sospecharon jamás. Mientras la grandeza de Richelieu era una tradición viva, hasta hace poco no se nos había revelado en sus verdaderas proporciones la figura de su sucesor. La repugnancia de Saint-Simon representa el sentimiento francés típico hacia un hombre que era al mismo tiempo un extranjero, el enemigo de la nobleza y uno de los más rapaces ministros de los tiempos modernos. Si hoy se tiene una idea más justa del hombre, a quien Richelieu estimó digno de sucederle, esto se debe, sobre todo, a Cheruel, que editó su correspondencia y escribió la historia de su administración. Aunque no se advierte en sus páginas la menor veneración por el héroe, Cheruel muestra en qué gran escala preparó el esplendor y el poderío de Francia bajo Luis XIV. Califica de eficaz y gloriosa su política exterior y de notable su política interna por su victorioso conflicto con una aristocracia turbulenta. No intenta hacernos atractivo su carácter personal ni negar su desvergonzada codicia. El duque de Aumale, en su historia de los príncipes de Condé, nos da un cuadro más brillante de los años tormentosos en que Mazarino gobernaba Francia. Cuando la caída de Luis Felipe y del golpe de Estado de 1851 cerraron a sus hijos el camino del servicio público, el duque resolvió consagrar sus ocios a la investigación. Ya impresos los dos primeros volúmenes, toda la edición fue incautada en casa del encuadernador. Se levantó el embargo en 1867 y cuando la obra ofensiva apareció, el mundo pudo ver que solo el nombre del autor, era peligroso. Los demás tomos aparecieron a intervalos el séptimo y el último en 1895. La segunda mitad del libro estaba consagrada a la vida del Gran Conde. La experiencia guerrera del autor es de un valor duradero a sus juicios acerca de las campañas de Condé y los cuadros de batallas de Rocroi, Friburgo, Lens y de Faubourg Saint-Antoine son obras maestras. La obra fue completa en Chantilly a su regreso del segundo destierro, rodeado del autor de recuerdos del príncipe y de sus amigos literarios. Pero la administración del duque hacia su héroe no le ciega hasta el punto de ocultarle el carácter indefendible de la Segunda Fronda. Los últimos años de Luis XIII y el turbulento periodo de la Fronda ocuparon las dos últimas décadas de la larga y laboriosa vida de Cousin. Su descubrimiento del texto de los pensamientos de Pascal en 1843 le llevó a interesarse por la exquisita personalidad de su hermana, sugiriéndole una serie de estudios acerca de las mujeres famosas de la generación anterior al gobierno personal de Luis XIV. El más atractivo de estos retratos, después del de Jacqueline Pascal, es el de Madame de Huttefort.
Objeto de una inclinación platónica del rey, amiga de la reina y enemiga de Richelieu, desempeñó un difícil papel, pero nunca pensó en sus propios intereses. Madame de Chevreuse es un tipo muy distinto, amaba la intriga tanto como la detestaba Madame de Hautefort, y con la energía y la decisión de un hombre urdió varias conspiraciones contra Richelieu. En un trono hubiera sido una Catalina o una Elizabeth. El más notable de los retratos es el de Madame de Longueville, la hermana de Condé. Un anciano filósofo se vio acusado de ser el cavalier servant de la hermosa pecadora, pero aunque admira su belleza y su ingenio, nunca disimula su disgusto ante su conducta. Pensaba dedicar a su vida nada menos que 4 volúmenes, pero solo escribió 2. El primero dedicado a su juventud, el segundo a su vida durante la Fronda. Nunca relató la historia de su retiro y penitencia en Port-Royal. La Rochefoucauld confiesa cínicamente que solo la sedujo para conseguirse la influencia de Condé y por culpa de su amante se vio complicada en la Fronda. Una vez comprometida, su odio mazarino fue implacable. En todas sus obras, Cousin trata con severidad a la nobleza facciosa y aunque no es partidario del absolutismo, se pone al lado de la monarquía y de sus leales servidores en contra de sus enemigos. Las heroínas de Cousin están relacionadas en tantos aspectos con Mazarino que le atrajo la idea de escribir la vida del gran ministro. Publicó una serie de artículos en el Journal des Savants sobre sus carnets o libros de notas que fue al primero en analizar y consagró un tomo al desconocido periodo de su juventud. La figura del soldado que vivía del juego y del eclesiástico nunca fue sacerdote no era atractiva. Pero revelaba al hombre que impresionó a Richelieu en 1630, época en que termina la narración. Además de sus estudios políticos, se ocupó a la sociedad literaria. Le Grand Cyrus, la en un tiempo célebre novela de Madame Scudéry, publicada en 10 tomos entre 1649 y 1654, era ya solo un nombre cuando descubrió la clave de sus personajes. Ciro mismo era conde, mientras Madame de Longueville y las otras primeras figuras de la corte desempeñaban sus papeles en el drama. Armado de este descubrimiento, el historiador resume la información suministrada por la olvidada testigo. Ocupaba la viñeta final Madame de Sablé, autora de máximas que inspiraron a la Rochefoucauld y de retratos que se anticipan a la Bruyère. Dedicado a la historia al final de su vida, sus obras son naturalmente imperfectas, pero el duro ataque de Taine quedó sin eco. Cousin, según su joven crítico, brindaba lugares comunes retóricos en un lenguaje altisonante. Veneraba al siglo XVII, pero no sabía dar el espíritu de la época. Comparados con el Port-Royal de Saint-Veth, sus volúmenes eran solo una colección de materiales. La embestida perdió mucho de su efecto por aparecer en el libro en el que el joven materialista atacaba con todas sus fuerzas a la escuela ecléctica encabezada por Cousin. El reinado de Luis XIV, que prácticamente empezó con la muerte de Mazarino, ha sido rara vez presentado como un conjunto panorámico. El primer historiador crítico del reinado fue Le Monty, cuyo Essai sur l'établissement monarchique de Luis XIV contenía un admirable estudio del monarca y de su admiración. Hacía resaltar la disciplina y el vigor del gobierno, la actividad y la capacidad del rey, pero el reinado daba muestras de todos los males inherentes al poder absoluto. Medio siglo después, con Pardon, realizó el primer estudio completo posterior al de Voltaire. Pero sus conocimientos eran superficiales y sus simpatías católicas lo llevaron a defender la revocación del edicto de Nantes. No se hizo otro intento de síntesis por eruditos competentes hasta que la Vis resucitó la época en su historia colectiva de Francia. De Soleil se consigue deslumbrar a su último biógrafo. No consigue deslumbrar a su último biógrafo. Rechazando la depreciación sistemática de Saint-Simon, califica al rey de hombre de inteligencia ordinaria. Su sangre española se reveló en su amor a la etiqueta, su devoción por las formas religiosas y su sueño de un imperio mundial. Tuvo la desgracia de que si le enseñaron la diplomacia y las artes bélicas, en cambio no recibió instrucción administrativa. Su mejor cualidad fue su amor al trabajo. Entendía plenamente el ejército y los asuntos extranjeros y sabía de Europa más que ninguno de sus consejeros. No era un mal hombre, pero agotó a Francia y la suprema condenación de su obra se halla en la caída de la monarquía en 1789.
Califica a Colbert de ambicioso, sin escrúpulos, a menudo vil, aunque reconoce la grandeza de sus miras. Abre comillas. Si la monarquía pudiese salvarse, Colbert lo hubiera hecho, cierra comillas. Solo él veía la necesidad de realizar trascendentales cambios y protestó contra la prodigalidad del rey. Los tomos de la Vis escritos con tristeza, más que con enojo, constituyen una melancólica lectura. Concede a Louvois capacidad administrativa, pensamientos religiosos, administrativa, pero condena su dureza y su egoísmo. El completo estudio de la vida y el pensamiento religiosos, jansenismo, galicanismo y protestantismo, de la cultura, la administración y la hacienda, el comercio y la industria, añade valor a una de las obras más concienzudas de la literatura histórica francesa. Para un conocimiento detallado del reinado hay que buscar las biografías y monografías. Los volúmenes de Cheruel sobre Fouquet exhiben su juicio e investigaciones habituales. La voluminosa biografía de Louvois por Camille Rousset, basada en los documentos del Ministerio de la Guerra, defiende la fama del ministro a quien Saint-Simon detestaba como el genio malo del rey. Los tomos de Ségur sobre Luxembourg, Les Tapissières de Notre-Dame, resucitan a una de las más brillantes figuras de un brillante periodo. Legrel realizó con éxito la ardua tarea que Millet dejó inacabada de reconstruir la historia de las largas negociaciones relativas a la sucesión española. El duque de Noailles y Laval han hecho posible que se admire a Madame de Maintenon. El conde de Hussonville, en una obra igualmente distinguida por su erudición y su encanto literario, estudia las relaciones entre Francia y Saboya, trazando un exquisito retrato de la duquesa de Borgoña que iluminó la tediosa corte del anciano monarca con el fulgor y la tibieza de un rayo del sol. Los historiadores del siglo XIV poseen en Saint-Simon una ventaja y un inconveniente especiales. Ya conocidas por breves extractos, las memorias aparecieron en 1829, durante una generación ejercieron una influencia casi hipnótica. La situación del autor en la corte, su relación íntima con sus principales figuras, la incomparable riqueza de detalles, el extraordinario poder de observación, la maravillosa galería de los retratos y la continua vivacidad de estilo dificultan ver al gran monarca como no sea a través de sus anteojos. Sin embargo, era un partidario apasionado y sus páginas encierran su eterno resentimiento contra los entre comillas bastardos, su egregio padre, Madame de Maintenon, y todos los que defendían su causa. Se debe sobre todo a tres eruditos que se haya desechado su autoridad. En un breve pero magistral análisis, Ranke estudia sus prejuicios, insistiendo en el valor superior de la información estrictamente contemporánea. Hay un estudio mucho más minucioso debido a Chorel, el editor del primer texto crítico, el cual mostró cuántas de sus anécdotas están contradichas por informes contemporáneos y cuántos de sus retratos necesitan una corrección. Finalmente, Boislisle dedicó su vida a una edición monumental que, aunque interrumpida por la muerte antes de la regencia, es una de las glorias de la erudición francesa. Utilizando los voluminosos papeles de Saint-Simon, publicados en 1880, no solo suministró un comentario, sino una gran masa de material que ilustra todos los aspectos del periodo. Aunque su obra es poco conocida del gran público, sus investigaciones reconstruyeron el mecanismo del gobierno central y constituyen tal vez la más valiosa aportación realizada por un solo erudito a nuestro conocimiento del reinado. El auge y la caída del jansenismo han sido relatados en la obra más perfecta que jamás se haya escrito sobre la Francia del siglo XVII. Sainte-Beuve eligió a los santos y eruditos de Port-Royal como tema, cuando lo invitaron a dar conferencias en Lausanne en 1837. La austera piedad de los jansenitas tenía muchas afinidades con el protestantismo espiritual de Vinet, de quien decía el gran crítico que le había ayudado a comprender el significado interno del movimiento. Escribió las 81 conferencias en 6 meses y las leyó directamente en el manuscrito, pero su publicación duró casi 20 años. Los 2 primeros volúmenes eran poco más que una revisión de las conferencias, pero los 3 últimos fueron casi una obra nueva. Lamennais le había conducido muy cerca de los umbrales del catolicismo, pero cuando el maestro rompió sus relaciones con Roma y perdió su fe, el discípulo volvió a caer en un escepticismo que conservó su vida. Sin embargo, se acercó al jansenismo con un espíritu cordial, y casi reverente, describiéndolo como un intento de volver a la iglesia primitiva. Cita en tono de aprobación el dicho de Roger Collard:
abre comillas, el que no conoce Port Royal no conoce la humanidad, cierra comillas. Muestra de qué modo Port Royal imprimió un sello en sus moradores, convirtiéndose en una individualidad colectiva. Saint-Cyran y Arnold van seguidos por la Madre Angélique, de Sassy, Pascal, Tillemont, de Rancé, Nicole, Racine, cada uno con su propia personalidad bien marcada y sin embargo señalada con el sello del grupo. El historiador y el psicólogo colaboran. El breve pero brillante episodio de la regencia solo ha recibido hace poco la atención que merece. El maravilloso retrato que traza Saint-Simon de su protector y amigo brinda en conjunto una inteligente imagen del hombre, pero como Le Monty indicó hace cosa de un siglo, debe utilizarse con gran cautela. En particular, su semblanza de Dubois, a quien nunca perdonó que hubiera corrompido a la juventud del duque, no da una verdadera noción de su capacidad y de sus propósitos de estadista, y ha sido Émile Bourgeois quien ha estudiado su política exterior y ha seguido su deslumbrante destino. Mientras condena su sumisión a las ambiciones dinásticas de su señor y su intento de representar el papel del árbitro de Europa, reconoce el valor de su obra en el ejército, la hacienda y el comercio y refuta la acusación respecto a su corrompida personalidad. Hace más de medio siglo, Jobbé escribió el primer relato minucioso del reinado de Luis XV, basado sobre todo en las memorias. La publicación de su correspondencia secreta por Boutarique en 1866 reveló a un nuevo Luis XV, no ya un mero holgazán, sino un hombre vivamente interesado en los asuntos extranjeros, sobre todo en la suerte de Polonia, pero mientras el real diplomático reconocía a veces que es lo que debía hacerse, le faltaba energía para realizarlo. El jefe del gabinete secreto era el conde de Broglie. El más importante resultado del libro de Boutarique fue decidir al duque de Broglie averiguar algo más sobre su antepasado. La aparición de Le Secret du Roi en 1878 fue todo un acontecimiento literario. Boutarique solo había publicado las instrucciones del rey a sus agentes y sus respuestas a sus preguntas. La correspondencia misma de los agentes no se había encontrado. El duque halló la correspondencia de su tío abuelo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y añadió material de los archivos familiares. Entre comillas, lo que Luis ocultaba al mundo era lo mejor de sí mismo. Había con frecuencia buen sentido, moralidad y patriotismo entre bastidores, mientras en escena se pavoneaban una licenciosa frivolidad, cierra comillas. Pero aunque hubiera destellos de buen sentido, nunca los acompañaba un esfuerzo sostenido de la voluntad. La elegancia de estilo y la habilidad con que se hace comprensible una diplomacia estéril merecen todos los elogios, y el embrollo de una doble política del secreto, siempre en peligro de ser descubierto por los propios ministros del rey, introduce a la historia una nota de comedia. Relatada ya la historia de las negociaciones secretas, el duque volvió hacia la diplomacia oficial del reinado. Los primeros volúmenes, titulados Federico el Grande y María Teresa, abarcan los 2 primeros años de la Guerra de Sucesión Austriaca. Francia se había opuesto a Austria desde los tiempos de Enrique IV y Belle Isle abrigaba el plan de restaurar el imperio libre de correspondencia austriaca, pero la falla del proyecto estaba en que se contaba con la cooperación de Federico, el cual abandonó a su aliado en cuanto consiguió lo que deseaba. Prusia entró en la guerra por Silesia, Francia por una idea, e imposibilitó el triunfo por su incoherencia y su debilidad, tanto en la diplomacia como en el campo de batalla. Pero se cometió otro error más grande que el de emprender una guerra innecesaria y estéril. Apoyando a Federico, Francia ayudaba a fomentar el desarrollo de un enemigo sin conciencia. Al pintar su sombrío retrato del gran rey, el historiador piensa en Bismarck y en Moltke. Las obras siguientes llevan la lamentable historia hasta el fin de la guerra en 1748. Admira el elevado carácter de D'Argenson, pero deplora su ceguedad y sus equivocaciones. Si el honor de Francia quedó a salvo, fue gracias a sus soldados, a la retirada invernal de Belle Isle en Praga y a las campañas en que Saxe lanzó un último rayo de gloria sobre el destino ya en declive del monarca. María Teresa está retratada con amorosa mano, solo Luis no se mantiene al nivel de su misión.
después de consagrar 9 tomos de la Guerra de Sucesión Austriaca, la aparición de la Alianza Austriaca en 1897 hizo creer que el duque estaba a punto de ocuparse de la Guerra de los 7 años, pero ya era un anciano y aquella obra fue un epílogo. Concluye la nueva agrupación no surgió del resentimiento de la Pompadour ante una broma de Federico II de un júbilo por un cumplido de María Teresa, sino del interés mutuo. Austria la había deseado desde 1748 y Luis no era hostil. Sin embargo, incluso aquí, aunque la política francesa se hallaba de nuevo en el buen camino, el historiador compara sus vacilaciones con la habilidad de Kaunitz y de la emperatriz. Además, el cambio llegó demasiado tarde. Austria era débil y Prusia fuerte. La política exterior de Luis ha sido investigada después por Van Dahl, que reconstruyó sus relaciones con Rusia, y por Waddington, que relató la historia de la Guerra de 7 años, con un espíritu más justo hacia Federico el Grande y un conocimiento de los archivos extranjeros mayor que el del duque. Respecto a la vida de la corte y de las frágiles damas que la presidían, la sociedad del arte y la moral del periodo, el chispeante anecdotario de los hermanos Goncourt, aunque desprovisto de severidad crítica, tiene todavía su valor. Entre los innumerables estudios de sobre los salones de París, ocupan el primer lugar los exquisitos volúmenes del Marqués de Segur sobre Madame Geoffrin y Julie de Lespinasse. Los últimos años de Luis XVI caen dentro de la órbita de la Revolución, pero la primera parte del reinado ha sido bastante olvidada. Jouvet ha compuesto un útil resumen y Chéret ha estudiado minuciosamente los 2 años críticos que precedieron a la reunión de los Estados Generales. La publicación de las cartas falsificadas de María Antonieta por Hunolstein y Feuillet de Conche en 1864 estimuló a Arnaiz a exhumar su correspondencia y la del ministro austriaco Mercy d'Argenteau de los archivos de Viena, posibilitando así el estudio crítico de su vida y de su carácter. La biografía a la que Flammarion consagró muchos años quedó incompleta, pero Noland y Maxime de la Rocheterie han contribuido con eruditas aportaciones. Segur ha terminado hace algún tiempo una obra de primera importancia que sigue la historia del sagrado al ministerio Turgot. Del reinado hasta la caída de Necker en 1781. El primer volumen está consagrado al ministerio Turgot, cuyos nobles fines reconoce, pero cuyos precipitados métodos censura con bastante severidad. El segundo describe el gobierno de Necker, cuya administración estuvo dominada y cuya política fue desviada por la guerra americana. Mientras Turgot fortaleció el poder central, Necker, con menos habilidad pero mayor prudencia, procuraba encaminarse hacia una más amplia descentralización. Varias obras de importancia arrojan la luz sobre el antiguo régimen sin limitarse a un solo reinado. Las instrucciones dadas a los embajadores franceses entre la paz de Westfalia y la Revolución, editadas por Sorel, Rimbaud, Hanotaux y otros eruditos de primera fila, ilustran las relaciones diplomáticas con casi todos los países de Europa. Émile Bourgeois ha estudiado la política exterior desde los días de Richelieu. Rabesson ha compilado los anales de la Bastilla y Fonbrentano demuestra que pocas veces fue la sombría fortaleza sepulcro de los delincuentes políticos. Baveux ha reconstruido la vida de las provincias en una serie de trabajos de singular interés. El veterano jurista Violet ha iniciado un estudio amplio de las instituciones y la administración de la monarquía con un volumen sobre el rey y sus ministros. Levasseur ha escrito la historia de las clases obreras, Avanel ha reconstruido los precios y los salarios, y Franklin ha estudiado sus costumbres y los modos de vida nacionales. La incomparable galería de retratos de Saint-Beuve ilustra casi todos los aspectos y episodios de la vida de Francia desde el Renacimiento en adelante. Finalmente citaremos las historias generales, la obra de Henri Martin. En su última forma resume la erudición histórica de la época del Segundo Imperio. Aunque era republicano y librepensador, sus simpatías se extienden a los hombres de todas las épocas y de todas las escuelas que contribuyeron a la unidad y la gloria de Francia. Los volúmenes sobre el antiguo régimen son muy superiores a los que estudian la Edad Media, aunque Guizot calificó el libro de mala historia, mala filosofía y mala literatura, encontró amigos en todos los campos y durante casi medio siglo, pese a su falta de originalidad y de distinción, mantuvo su puesto como historia nacional. Las narraciones más breves de Lavallée y de D'Areste
a pesar de la necesidad de un relato popular llenada por Duruy y más recientemente por el admirable resumen de la civilización francesa de Rimbaud. La gran historia de la Francia colectiva de la Vis incorpora las últimas investigaciones hasta 1789 y deja ya anticuadas las narraciones anteriores. Fin del capítulo 12.